Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. En este nuevo vídeo, correspondiente a la sección de desarrollo artístico, os voy a indicar cómo tener presencia en Internet y cómo mostrar vuestro arte online, para poder crecer así como artistas. ¿Lo vemos? Bueno, para tener presencia en Internet, lo primero de todo, lógicamente, es tener algo que mostrar, ya sean cuadros, ilustraciones, esculturas, lo que sea. Una vez que tienes seleccionado lo que realmente quieres mostrar al mundo, sí que lo primero es tener un lugar propio en Internet. Es decir, antes de publicar en redes sociales e intentar difundirlo, lo esencial es tener un lugar propio exclusivamente tuyo, donde solo salga tu arte de una manera organizada y estructurada. Puede ser una web, un blog, un portfolio, lo que sea, pero que se vea únicamente lo que tú haces. Es diferente a entrar a un perfil de Facebook, Instagram, que ves diferentes publicaciones, pero no lo ves estructurado. Si diriges a las personas a que vean tu arte a unas redes sociales, puede ser que no tengan un perfil creado en ellas y que no lo puedan ver. Sin embargo, si los diriges a tu página web, cualquier persona con acceso a Internet va a poder acceder en cualquier momento a ver tu arte. Para comenzar y crear tu sitio web, realmente no necesitas pagar nada. Hay infinidad de opciones gratuitas para poderlas crear, aunque tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, no tendrás un nombre de dominio claro y conciso, puesto que tendrás el nombre del dominio del alojamiento y seguido el nombre que tú desees, por lo que no será muy fácil de recordar. Para evitar esto, si tienes un alojamiento propio, por ejemplo en mi caso es carlospamplona.es, es mucho más sencillo de que la gente, o por lo menos los que te conocen, te puedan recordarlo. También estás expuesto a cambios en condiciones que puedan crear estas plataformas gratuitas. Pero bien es cierto que para comenzar no es necesario pagar nada. Si tuviera que recomendaros alguna, pues sería un poco Blogger, quizás, sin querer hacer publicidad. Más que nada porque pertenece a Google y te da cierta confianza y garantía de que no va a modificar excesivamente sus condiciones. Con un alojamiento y dominio de pago, realmente no vas a tener estos inconvenientes que comentaba, pero sí que vas a tener el inconveniente de que va a tener un coste. Aunque la principal ventaja de este es que puedes recomendar tu sitio web con un nombre de dominio muy sencillo y fácil de recordar, o por lo menos el que tú realmente hayas elegido. Pero esto siempre es en las medidas de las posibilidades de cada uno. Para adquirir un hosting o un alojamiento de pago, hay infinidad de empresas que ofrecen este servicio. Dependiendo del país o de la región, puede variar un poco el precio. Ahora quiero hacer un pequeño inciso, puesto que aunque en este vídeo estamos hablando de cómo mostrar el arte online, no solamente hay que mostrar tu arte online, sino que también hay que hacerlo físicamente. Para eso te dejo un enlace a un vídeo que creé, donde te muestro los pros y contras de cada uno de los tipos de exposiciones que hay. Una vez que ya tengas preparada tu página web, blog o portfolio, no te olvides nunca de actualizarlo. Lo principal es que tu sitio esté siempre actualizado con lo último que has creado. Una vez que ya has hecho esto, ya puedes promocionar, publicitar o compartir tu arte en las redes sociales, bien sea en las genéricas o globales que digo yo, Facebook, Instagram, incluso YouTube, o bien en las concretas de cada uno de los artes, que también las hay. Por ejemplo, os dejo un enlace a otro vídeo que he creado de 6 redes sociales concretas o específicas de cada uno de los artes. En ellas verás que puedes contactar con otros artistas. Mi recomendación es que no nos tenemos que ver como rivales o competencias, sino que conjuntamente podemos hacer cosas muy bonitas. Y así todos podemos aprender unos de otros, compartiendo la información que tenemos o cosas que conocemos cada uno. No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita, compartir con los amigos, al like, dejar un comentario, todo lo que quieras. Nos vemos en el siguiente vídeo.